Bueno, buenos días. Mi nombre es José Gabriel Castro Rochotegui y les vengo a presentar el proyecto de factores que influyen en la disminución de la vacunación infantil en comunidades marginadas, presentada por mí. Tenemos como profesora a Pablo Alejandro Rendón del CIDIP y pues tenemos como introducción más que nada que pues la vacunación infantil ha sido ampliamente reconocida como una de las intervenciones de la salud pública más eficaces para la prevención de enfermedades transmisibles, particularmente en la infancia. Sin embargo, en América Latina, pues en las áreas marginadas, las tasas continúan siendo pues demasiadamente bajas debido a factores ya sean sociales, económicos y culturales que obstaculizan el acceso. Pues estos determinantes sociales de salud señala que pues la salud está influenciada por condiciones socioeconómicas y también a factores ambientales como el saneamiento. En estas comunidades, la deficiencia en infraestructura y el acceso limitado a programas de vacunación pues aumenta la vulnerabilidad ante las enfermedades evitables. Tenemos que hay un desafío global, en este caso la vacunación, que en este caso la intervención más eficaz, que es por la OMS. Esto quiere decir que se refiere que ninguna otra medida de salud, pues excepto el acceso al agua potable, ha salvado tantas vidas como las vacunas. Según la OMS, evitan entre 2 y 3 millones de muertes al año por enfermedades como el sarampión o el polio. Este pues es el estándar de oro de la medicina preventiva. También tenemos la realidad en América Latina de tasas alarmantemente pues bajas. Esto que quiere decir que a pesar de los avances que hay en la última década de la cobertura, los países no alcanzan al 95% de la cobertura necesaria para pues la inmunidad del rebaño, en este caso la población, pues dejando a la población vulnerable. También tenemos la brecha de desigualdad en zonas marginadas, que pues no todos tienen el mismo acceso, mientras que en zonas urbanas con recursos las vacunas pues es constante, ya que en las comunidades marginadas existen barreras geográficas y económicas que impiden que el biológico llegue al niño, creando una brecha donde los más pobres son los más desprotegidos. Los riesgos inminentes, pues tenemos que el resurgimiento de brotes prevenibles, o sea que pues cuando la cobertura baja en enfermedades que se consideran bajo control regresan. Esto pues no es solo una posibilidad teórica, ya que es una realidad epidemiológica, porque si el virus se encuentra personas no vacunadas se propaga rápidamente. Tenemos el foco crítico, entre ellos la varicela y el rotavirus, que quiere decir que pues la investigación se centra en estos dos porque son altamente contagiosos, ya que el rotavirus es una de las principales causas de diarrea severa y de deshidratación en lactantes, mientras que la varicela puede representar complicaciones graves en poblaciones con malnutrición o falta de servicios médicos. También tenemos el impacto en el desarrollo infantil, que pues esta es una enfermedad grave
en los primeros años de vida no solo es un riesgo mortal, sino que puede dejar pues secuelas físicas, retrasar también el crecimiento y afectar el desempeño escolar del futuro del niño. También tenemos la carga económica del sistema de salud, que pues es mucho más caro para el Estado tratar a un niño hospitalizado en terapia intensiva por complicaciones de una enfermedad prevenible, que invertir en la logística para aplicarle una vacuna que cuesta una fracción de ese tratamiento. Tenemos el marco de análisis, que en este caso tenemos como punto número 1 de las determinantes sociales de la salud. Este modelo pues postula que la salud no depende solo de la genética o de ir al médico, depende de las condiciones en las que nacemos, crecemos o vivimos y trabajamos. Si el entorno pues es precario, la salud lo será también. También tenemos los factores socioeconómicos, ya que aquí analizamos que la falta de vacunación no es solo por enfermedad, sino por pobreza. El bajo nivel educativo de los padres, que se desconoce el esquema, o falta de transporte para llegar al centro de salud. También tenemos la influencia del entorno y el saneamiento, ya que pues en el entorno físico juega un papel vital. La falta de agua potable, el hacinamiento y el mal manejo de residuos en zonas marginadas potencian la transmisión de virus como el rotavirus, pues haciendo que la vacuna sea sola una parte, haciendo que la vacuna pues sea sola una parte de la solución necesaria. Tenemos los antecedentes, en este caso la evolución y los desafíos, que tenemos como introducción el hito del 2006, que es con el rotavirus, que se destaca que en 2006 marcó un punto crítico contra la introducción de la vacuna contra el rotavirus en México, pues anteriormente este virus era responsable de aproximadamente el 40% de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años. También tenemos el hito del 2019 de la varicela, que se analiza que a pesar de los avances, para el año del 2019 la Secretaría de Salud reportó una cifra superior a los 30,000 casos de varicela en el país, ya que este dato pues subraya la persistencia de la enfermedad como endémica y la imperante pues la necesidad de fortalecer las coberturas de vacunas para evitar complicaciones graves como neumonías o infecciones bacterianas. También tenemos el hito del 2021, que fue la identificación de brechas críticas. En esta etapa, diversos estudios como el de pues las brechas críticas permitieron identificar que la baja cobertura no depende únicamente de la disponibilidad de biológicos. Se determinó que pues la existencia de barreras estructurales como la falta de acceso físico o centros de salud, los costos indirectos de transporte y las barreras lingüísticas que impiden una comunicación efectiva con comunidades marginadas e indígenas. Al día de hoy, el resurgimiento, pues en esta etapa, diversos estudios como los que mencionamos permitieron identificar que la baja cobertura no depende únicamente de la disponibilidad pues básicamente en la actualidad, por el resurgimiento
se advierte sobre un fenómeno que pues de resurgimiento en este caso, porque las enfermedades que ya estaban bajo control, tales como el sarampión y la difteria, de acuerdo con, con esto, este riesgo es particularmente elevado en zonas rurales debido a la infraestructura de salud subfinanciadas y una escasez de personal capacitado, lo que perpetúa la inequidad en salud. Hay una baja cobertura en las zonas rurales. La justificación, tenemos 4 puntos a explicar. Tenemos la primera, que es la eficacia de la inmunización, y igual sea por la piedra angular en la reducción de la mortalidad infantil. Pues se destaca que la vacunación infantil es reconocida globalmente como una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas y por consecuencia reducir de manera directa las tasas de mortalidad de menores de 5 años. También tenemos la vulnerabilidad estructural, que pues es donde se observa que pues a pesar de los esfuerzos nacionales, las poblaciones en situaciones de marginación enfrentan barreras geográficas, económicas y falta de información adecuada, ya que estas condiciones estructurales perpetúan coberturas vacunales insuficientes que mantienen a estos grupos en un estado de vulnerabilidad constante. También tenemos el riesgo epidemiológico, que pues es la reparación y expansión de enfermedades prevenibles, ya que se plantea que la insuficiencia en la cobertura vacunal facilita la reaparición de brotes de enfermedades que podrían evitarse, ya sea como la varicela y el rotavirus. La expansión de estos agentes infecciosos dentro de la comunidad genera un aumento en la carga de enfermedad y compromete a la estabilidad del sistema de salud local. También tenemos el riesgo, ya lo dije, tenemos la equidad sanitaria. La equidad sanitaria se identifica que mejorar el acceso a la inmunización en zonas vulnerables es un paso crítico para cerrar las brechas de desigualdad existente. El fortalecimiento de estos programas no solo tiene un fin epidemiológico, sino que busca promover la justicia social al garantizar que todos los niños tengan el mismo derecho a una protección sanitaria eficaz. En las preguntas de investigación se busca, en la pregunta 1, que pues en primer lugar se busca identificar con precisión cuáles son los factores de índole, ya sean socioeconómicas, culturales o geográficas, que actúan como barreras influyentes directamente en los bajos índices de vacunación detectados en las regiones marginadas. La pregunta 2, asimismo, pues es necesario analizar qué elementos facilitan que enfermedades previamente controladas, como la varicela y el rotavirus, presenten nuevos brotes epidémicos en estas poblaciones vulnerables. La pregunta número 3, pues quiere decir que desde una perspectiva propositiva se cuestiona de qué manera pueden optimizarse las tasas de inmunización, considerando la necesidad de diseñar estrategias que sean culturalmente sensibles y adaptadas a la realidad local. En la pregunta 4 quiere decir que pues finalmente se pretende determinar cuáles son las patologías que presentan mayor riesgo de incidencia en el contexto de América Latina, cuando convergen la falta de inmunización y deficiencia en el saneamiento básico.
En la hipótesis de trabajo tenemos que pues, la baja cobertura de vacunación infantil y la falta de saneamiento adecuado en regiones marginadas de América Latina aumentan el riesgo de brotes epidémicos de enfermedades prevenibles como es la varicela y el rotavirus. Estos brotes podrían ser controlados mediante políticas de salud adaptadas a las necesidades culturales, sociales y locales, así como las estrategias educativas de vacunación. Como objetivo de la investigación tenemos el objetivo general, que es la identificación de las políticas de vacunación implementadas por el gobierno para reducir brotes infecciosos y su eficacia en zonas marginadas. Como objetivos específicos tenemos analizar la percepción de la sociedad sobre la vacunación infantil para identificar las barreras culturales y sociales existentes ante la vacunación infantil, determinar e identificar los agentes causales en enfermedades infecciosas con mayor riesgo de incidencia en comunidades marginadas. También tenemos mejorar la cobertura de vacunación en zonas con un mayor riesgo de incidencia de varicela y rotavirus. En materiales y recursos tenemos los instrumentos de recolección, que en primer lugar se dispone de instrumentos validados internacionalmente, destacando los cuestionarios de CAP que permiten medir los conocimientos, actitudes y prácticas de la población. Asimismo, pues se utilizan guías de entrevistas semiestructuradas y grabadoras digitales de alta fidelidad para la captura de testimonios en las fases cualitativas. Tenemos también lo que es capital humano y logística. Esto quiere decir que finalmente la ejecución del proyecto requiere de un equipo multidisciplinario compuesto por epidemiólogos y antropólogos. Dada la naturaleza de las comunidades marginadas, se cuenta con el apoyo de traductores e intérpretes de lenguas indígenas y equipo de transportes adecuados para el acceso a zonas de difícil geografía. Las herramientas de software de procesamiento para el tratamiento de los datos. Se hace uso de la infraestructura tecnológica especializada. En el ámbito cuantitativo, pues se emplean softwares como el CPSS para el análisis estadístico, mientras que para el análisis de contenido cualitativo se utiliza el NVivo o Atlas TI, garantizando el rigor en la interpretación de los discursos. En las fuentes de información quiere decir que se recurre a fuentes de datos secundarias de carácter oficial, tales como los registros de vacunación de las secretarías de salud y reportes epidemiológicos, ya sea específicos sobre la varicela y el rotavirus. Esta información permite que se pueda contrastar la realidad de campo con las estadísticas gubernamentales. Tenemos los métodos y procedimientos. Tenemos el diseño del estudio, en este caso el inicio, que se establece un diseño con enfoque mixto, integrado tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa al alcance de este tipo, ya sea descriptivo y analítico, centrándose específicamente en las comunidades marginadas de América Latina con brechas en la cobertura vacunal. También tenemos la población y muestreo, que la población objetiva comprende a padres o cuidadores de menores de 5 años y a profesionales de la salud. Se aplica un muestreo por conveniencia, seleccionando regiones con tasas de inmunización inferior al promedio nacional y con presencia documentada de brotes epidemiológicos.
También tenemos la recolección de datos en fase de campo. La fase de campo se divide en tres ejes. Primero, la aplicación de encuestas para identificar barreras de acceso. Segundo, la realización de entrevistas a profundidad para analizar las percepciones culturales. Y tercero, un análisis documental para revisar la política de salud pública implementadas en dichas regiones. También tenemos la procesamiento y análisis de datos. En este es básicamente para el procesamiento de la información y esto se utiliza más que nada una metodología dual que pues cuando los datos cuantitativos se someten a estadísticas descriptivas e inferencial mediante el software especializado, mientras que los datos cualitativos se analizan a través de una codificación temática para identificar patrones de conductas y creencias sociales. También tenemos la recolección, tenemos las consideraciones éticas. Esto quiere decir que finalmente el proceso se rige bajo estrictos estándares bioéticos, garantizando el anonimato, la confidencialidad y pues la obtención del consentimiento informado, contando con la aprobación previa del comité de ética correspondiente. Gracias.